Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te traigo el mayor hechizo realizado con ajo, para que tu ser amado regrese de inmediato. El ajo tiene mucho poder, tanto física como espiritualmente, y hoy vamos a aprovechar toda esa energía para que trabaje a nuestro favor. Con este hechizo tu ser amado regresará muy pronto y se quedará para siempre. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un vaso de cristal o vidrio, que puede tener colores o diseños. 7 dientes de ajo, que deben provenir de la misma cabeza de ajo, porque han nacido y han crecido juntos, por lo tanto se complementan, y harán que el hechizo multiplique su poder. Un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Azúcar de cualquier tipo, puede ser blanca, refinada, morena o lo que tengas en casa. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros, porque se cruza. Un poco de agua. Y una vela de color rojo. También puedes utilizar blanca o rosada. Lo primero que harás es separar los 7 dientes de ajo. Vamos a quitarle la cáscara. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dientes de ajo. Lo restante no los vamos a utilizar. Los colocas en una de tus manos, de esta forma, y los tapas con la otra, así. Ahora le aplicarás tu aliento completo por 3 veces. Esto se hace para activarlos. Toma suficiente aire. Acá llevamos una. Nuevamente tomas aire y aplicas todo el aliento en los ajos. Dos veces y nos falta la tercera. Tomas nuevamente aire. Así está bien y lo dejas caer. De esta forma. Con esto, el poder espiritual de los ajos ya se ha activado. Ahora los pondremos a un lado. Tomas tu marcador de color rojo y escribirás el nombre de tu ser amado, por el que lo llamas, en la parte redonda del ajo, en la espalda. Esta es la parte que estaba en contacto con la raíz, que es por donde absorbió todos los nutrientes. Y escribes en la parte redonda, en la espalda, desde donde estaba la raíz, hacia la punta. En ese sentido es que lo tienes que escribir. Yo como ejemplo pondré Ana. Tú debes escribir el nombre de tu ser amado, solo su nombre de pila. Empecemos. Llevo el primero, ubicas bien tu diente de ajo y escribes en la espalda, desde donde estuvo la raíz hacia la punta. Ana. Continuamos con el tercero. 3. Vamos con el cuarto. El quinto. El sexto. Y el séptimo. Ana, así está bien. Ya tenemos los 7 ajos preparados.
Ahora preparas el vaso de cristal o vidrio y le pasas la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo por dentro hasta donde tu mano alcance. Luego en las orillas y por último afuera. Tienes que irlo girando para tocar todo lo que puedas. También en la base. Así está bien. Tomas tus dientes de ajo y los dejas caer uno por uno. Cada vez que dejes caer uno dirás, regresa a mí. Empecemos. Regresa a mí. 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 Te habrás dado cuenta que los ajos los golpeamos en algunas ocasiones. Esto activa mucho mejor la propiedad del ajo en este ritual, en este hechizo. A continuación lo vas a sepultar en una capa de azúcar. Tienen que quedar completamente sepultados, no se tienen que ver desde arriba. Tomas tu azúcar y lo sepultas. Lo puedes ir girando para que no quede ningún espacio visto. Así está bien. Lo puedes golpear para que nivele. En este momento le vas a aplicar agua, hasta 2 dedos antes de la orilla. Hazlo con tranquilidad. Así está bien. En este momento los ajos están comenzando a salir a flote. Eso es muy bueno para nuestro hechizo. Con esto te aseguras que tu ser amado te buscará, porque el poder de los ajos ya emergió, ya está dirigiéndose hacia él. Lo dejas a un lado y cortas un pedazo de papel en forma de círculo. Si se te hace más fácil, lo puedes dibujar con la base del vaso y lo marcas. De esta forma. A continuación ya lo puedes cortar. No importa si no te queda bien, no te preocupes por eso. Al mundo espiritual no le interesa la perfección. Lo que les interesa es la intención con que hace las cosas. Así está bien. El sobrante no lo vamos a utilizar. Ahora escribes el nombre de tu amado, el que has escrito en los dientes de ajo. Yo, como ya había puesto Ana, volveré a poner Ana. Tú debes de colocar el nombre de tu ser amado. Lo puedes poner en grande. Ana. Le das vuelta y atrás vas a poner amor, ven a mí. Amor, ven a mí. Colocas tu nombre hacia arriba y encima pondrás tu vaso. De esta forma. En este momento ya puedes encender la vela de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Tomas tu vela de color rojo y le aplicarás toda la cera que quieras al hechizo, de esta forma. Le puedes aplicar a todos los ajos que han salido a flote, para que tu hechizo tome mucha más fuerza. Así está bien. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. Abajo pondrás el papel que tiene tu nombre. Siempre dirigido hacia arriba, siempre tiene que ir acompañando el vaso. Colocas tus 2 manos sobre el hechizo y dirás, amor, ven a mí, te necesito para ser feliz. Que así sea. Este hechizo lo vas a colocar en el piso de tu habitación, en cualquier lugar, pero que no esté a la vista.
Incluso lo puedes tapar con algo. El papel debe estar siempre debajo del hechizo. Lo dejarás en ese lugar por lo menos 3 días o todo lo que quieras. Después de ese tiempo, ya puedes sacar los dientes de ajo y el papel y los tiras a la basura. El agua la puedes tirar en el lavamanos, lavadero, fregadero, etc. El vaso lo puedes conservar. Y al terminar el ritual, ya puedes apagar la vela con los dedos índice y pulgar. De esta forma. Si te da miedo quemarte, puedes utilizar algún plato que tengas a la mano y lo pones sobre la llama para que se apague. Si lo haces con fe, verás que muy pronto regresa tu amado. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.